Buen día, maestros y maestras. Hoy revisaremos la lectura La transformación democrática de la escuela en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5, que es una lectura sugerida en las orientaciones para los supervisores de educación básica. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo a tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. En el libro de las orientaciones encontramos lo siguiente. Transformación democrática de la escuela. Realicen la lectura La transformación democrática de la escuela en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5. En esta lectura van a reflexionar en torno a los elementos que contribuyen a revalorar la transformación de la gestión escolar, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas y el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar. Y a partir de la lectura, se tomarán acuerdos para orientar el acompañamiento que realizan en las escuelas de la zona escolar, por lo que vamos a proceder a dar lectura y haciendo algunos comentarios. La transformación democrática de la escuela. Ya no somos los mismos y, sin embargo, precisamente cuando la pandemia por COVID-19 llevó al planeta entero a la antesala de una nueva época con la advertencia de un cambio civilizatorio por venir, el sistema educativo nacional se contrajo a su mínima expresión. Las escuelas cerraron de un día para otro y la vida de millones de estudiantes, maestras y maestros tomó la extraña forma de un distanciamiento vital, pero con obligaciones enajenantes. Las autoridades educativas continuaron tomando las decisiones pedagógicas, curriculares y administrativas desde una perspectiva eficientista, mientras que la operación de estas medidas correspondió a las maestras, los maestros, directivos, supervisores y también a las familias. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se volvieron una carga administrativa que solo reflejaba la histórica carga burocrática que ignora el saber y la experiencia docente, así como el aprendizaje significativo de las y los estudiantes, como expresó un docente. Las autoridades ya no saben qué pedirnos. Por ejemplo, se les ocurrió que debemos enviar cada viernes un informe en donde coloquemos quién está entregando trabajos y quién no, pero por alumno. Yo tengo más de 200 alumnos. ¿A qué hora quieren que haga eso? Hicieron un formatito, antes era un informe general, pero ahora es por alumno. Son muchos formatos. Tomar las decisiones de capacitación en línea son diario y nos solicitan mínimo 2 por semana. Evidencia de trabajo realizado por los jóvenes, evidencia de que atendemos dudas en tiempo, evidencias de seguimiento a todos los jóvenes, seguimiento y estrategias con los jóvenes que no tienen conectividad, estrategias para los jóvenes que no hacen nada, evidencias de que realizamos videoconferencias, planificación quincenal de las actividades reportadas al servicio de orientación, planificación de las actividades por semana a la subdirectora de la escuela, cuestionarios y formularios de los avances de la currícula y en los aprendizajes esperados. Aquí ofrece la lectura un conjunto de cuestionamientos que van dirigidos unos a los docentes y otros a supervisores y directores. Veamos a los maestros. ¿Se siente identificado con este pasaje? ¿Qué relación tienen todos estos controles con su práctica profesional? ¿Le parece que fue solo una medida mientras duraba el distanciamiento social en las escuelas o fue la intensificación de las directrices administrativas y de control que ya se aplicaban? ¿Puede recordar cuántos formatos llenaba antes de la pandemia y si alguien le proporcionaba retroalimentación y seguimiento de la información que proveía? ¿Qué sucede ahora que ha vuelto a la escuela? ¿Algo ha cambiado? Cuando en mayo del año 2019 se anunció la cancelación de la llamada reforma educativa, se esperaban estos nuevos controles y esa intensificación de las directrices administrativas por parte de la SEP y de las autoridades educativas estatales. Y las preguntas para supervisores y directores son las siguientes. ¿En qué medida estas exigencias administrativas representaron un mejoramiento o empobrecimiento de su trabajo? En términos del aprendizaje y de la enseñanza,
la saturación de controles administrativos contribuyeron a que el proceso educativo fuera pedagógicamente pobre o significativamente rico para docentes y estudiantes? Y de acuerdo con tu experiencia, ¿será necesario replantear y resignificar los consejos técnicos escolares? La descripción que hace un profesor en España de su vida cotidiana durante la pandemia es increíblemente parecida a lo que muchos maestros de todo el mundo experimentaron, sobre todo en zonas urbanas. Y aquí tenemos otra experiencia. Dice, somos un matrimonio con dos hijos pequeños y nuestra rutina durante el encierro podría resumirse así. Después de desayunar, consultamos el Google Drive del colegio para ver las actividades educativas que realizaremos durante el día. La sesión de gimnasia la hacemos mirando tutoriales de YouTube. Marilena y yo nos turnamos para impartir clases a través de Zoom. Con la familia y los amigos nos comunicamos y nos cuidamos gracias a WhatsApp. Sin duda, son muchas las situaciones parecidas que vivimos o que nos tocó observar en compañeros y alumnos. Supimos de niñas y mujeres donde a través de las cámaras se evidenció el ambiente de violencia de su entorno y también con aquellos alumnos que no cuentan con internet. La entrega era por medio de cuadernillos que tenían que ir por ellos a la escuela y después irlos a dejar. Estas fueron bueno, pocas de las experiencias de las muchas que se pueden contar en el tiempo de pandemia. ¿Puede imaginar esta misma situación con una familia encabezada solo por una mamá o un papá, u otra en donde las abuelas y los abuelos eran quienes atendían a las niñas, niños y jóvenes? Pues no solamente imaginar, sino que fueron situaciones que se vivieron. Niñas, inclusive personas que no sabían leer y escribir y tenían que apoyar o no podían apoyar a sus niños en las tareas escolares. O sea, muchas situaciones dolorosas que se vivieron en los planteles. ¿Qué ocurría en zonas rurales sin internet ni tecnología suficiente? ¿Cómo vivieron esta situación el colectivo docente y los estudiantes de escuelas multigrado o aquellos que trabajan con niñas y niños migrantes? ¿Qué lugar tenía la violencia, especialmente hacia las niñas, maestras, directoras o supervisoras en estos contextos durante la pandemia? Sientan o no identificación con estas condiciones de vida, sea usted maestra rural o urbano, con acceso o no a tecnología e internet. Trabaja en comunidades indígenas o afromexicanas, con niños pobres o de clase media, con alguna discapacidad o sin ella, de cualquier forma. Durante la pandemia no se libró de experimentar incertidumbre, llenar formatos y realizar actividades administrativas y enriquecer su práctica docente con sus propios recursos y estrategias. ¿Qué significó para su práctica docente esta situación? Por un lado, más tiempo de trabajo administrativo en detrimento de la atención académica de las y los estudiantes y menos oportunidades para concentrarse en el aprendizaje significativo de las y los estudiantes. La tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas. El punto central es que la escuela es el lugar donde las prescripciones normativas, curriculares y administrativas coinciden en prácticas, tiempos y espacios en donde tienden a recaer en subdirectores y directores, pero sobre todo en las y los docentes frente a grupo. Si lo normativo es el peso de lo omnipresente en la vida escolar que cada maestra y maestro debe cumplir y hacer cumplir a las y los estudiantes, la prescripción administrativa es la condición cuantitativa que valida la productividad de las y los docentes, con consecuencias en sus ingresos y estabilidad laboral, y en las y los estudiantes. Los primeros mediante informes, no por trabajo académico, y los segundos por la calificación numérica reportada en cada periodo, no por el aprendizaje durante un proceso formativo. Lo que aquí plantea el texto es que hay una tensión entre las normas y expectativas que se establecen para los maestros y en su vida diaria y las medidas cuantitativas utilizadas por la administración para evaluar la productividad de los mismos, con repercusiones importantes tanto para los maestros como para los estudiantes.
La evaluación parece basarse más en cumplir con ciertos requisitos administrativos o burocráticos que en el verdadero progreso educativo y formativo. La evaluación que se hace a los maestros implica más procesos administrativos y burocráticos que procesos formativos. Y la evaluación de los estudiantes está más relacionada a una calificación que a la verdadera comprensión de los temas y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones. No se ha logrado una verdadera congruencia en los procesos evaluativos y formativos. La prescripción curricular se expresa en el trabajo pedagógico. Sin embargo, como señala Justa Espeleta, este encuentra su lugar casi exclusivo en el espacio de interacción docente-estudiante, el aula. La institución prefiere no enterarse de lo que sucede ahí. De hecho, los problemas pedagógicos que ahí surgen adquieren para la administración el estatus de asuntos personales cuyo carácter necesariamente no sobrepasa los límites de lo doméstico. El extremo del dominio de lo burocrático sobre el trabajo docente se expresa cuando impone a los maestros laborar en los lugares donde más se les exige para atender a los sectores marginados, urbanos y rurales, que por su distancia social con la cultura de la escuela requieren de mayor pericia técnico-pedagógica. Llegado a este punto, la posibilidad de que la tarea pedagógica de las maestras y maestros se vincule con una propuesta curricular que revierta las prácticas administrativas sobre la actividad didáctica debe responder a una condición contradictoria. Aquí, pues, todos hemos experimentado la terrible burocracia, la cual puede tener un impacto significativo y negativo en la asignación de maestros, por poner un ejemplo, especialmente en áreas marginadas. Y existe la necesidad de una conexión más estrecha entre la tarea pedagógica, las propuestas curriculares y estas prácticas administrativas que pueden afectar negativamente la actividad educativa. Por ejemplo, cuando se incapacita a una docente, pasan varios días para que el grupo vuelva a tener una maestra interina. Y estos días que pasan, pues es gracias a esta burocracia que tienen que esperar que sea quincena, que por 3 días no cubren, que tiene que ser más de 21 días o por el mes, etcétera. Una serie de requisitos para que se pueda cubrir a un grupo que no, por alguna razón se quedó sin maestra, pero ¿quiénes son los principales afectados? Los alumnos y las alumnas. Replantear las relaciones escolares desde prácticas democráticas. La viabilidad de la transformación educativa requiere de un cambio en la forma como el Estado se constituye y al mismo tiempo expresa sus políticas democráticamente. ¿Usted cómo define al Estado mexicano? ¿Encuentra alguna relación entre su práctica profesional y el ejercicio de la democracia en las escuelas? Y aquí tenemos este esquemita que nos explica lo que sucede, por ejemplo, en la pandemia. Dice, la pandemia mostró la urgencia de un cambio pedagógico radical capaz de construir vínculos y articular demandas y voces para construir otra humanidad. El currículo, como proyecto cultural, político y social, tendrá que abrirse a esas voces y asumirlas de manera estructural en contenidos, metodologías, perspectivas y prácticas didácticas. Y por otro lado, el Estado moderno es prácticamente incapaz de realizar reformas educativas debido a su compromiso estructural con el orden existente de poder y estatus. ¿Qué significa para usted la expresión lo que tiene el hombre de humano es lo que tiene de democrático porque está debatiendo todo lo que existe? Y aquí se proponen dos caracterizaciones de Estado y su expresión democrática. Tenemos por un lado el Estado hegemónico, cuyas expresiones son: favorece una democracia representativa mediante partidos políticos vinculados a sectores específicos de la sociedad. Promueve una forma de gobierno que administra los procesos vitales de la población y deja en segundo plano su politización.
Concede derechos y libertades sujetas a las disposiciones de la ley. La verticalidad y unidireccionalidad es la norma en las políticas y prácticas pedagógicas. Y por otro lado, tenemos el Estado ampliado. El Estado es una confluencia del poder político con los poderes social y popular. La democracia es entendida como la autodeterminación de la sociedad. Favorece la movilización de ciudadanas y ciudadanos desde su capacidad de intervenir, actuar y transformar el orden económico, social y cultural. Promueve una forma de gobierno donde hombres y mujeres se reconocen como sujetos políticos. La deliberación y construcción conjunta de las políticas y prácticas pedagógicas rigen el sistema educativo. La gestión democrática de la escuela parte del principio de que esta es un hecho histórico comunitario, puesto que los sujetos que en ella conviven y se relacionan deben estar en condiciones de deliberar y decidir sobre lo que sucede en el aula, y la escuela en su conjunto atenta contra los intereses de la comunidad. Y aquí también tendríamos que poner un foquito de atención, porque lo que está mencionando es de que esta gestión democrática les corresponde a todos los involucrados en una comunidad educativa, alumnos, maestros, padres de familia. Pero menciona aquí que la escuela en su conjunto atenta contra los intereses de la misma comunidad. Habrá que hacer aquí un análisis autocrítico. ¿Qué es lo que está sucediendo en mis escuelas? Solo las escuelas que conocen de cerca la comunidad y sus proyectos pueden dar respuestas concretas a problemas concretos de cada una de ellas. Pueden respetar las peculiaridades étnicas, sociales y culturales de cada región. Solo la propia comunidad puede evaluar de cerca los resultados. Si se acepta la premisa de que todo actuar es un acto político, por lo que no se puede separar de la vida cotidiana, entonces puede pensarse que las decisiones que la maestra o el maestro toma desde su práctica docente o directiva representan posicionamientos concretos frente al fenómeno educativo en su conjunto. Y aquí también tendríamos que reflexionar sobre esos posicionamientos concretos. Todo lo que hace el docente, el directivo en su escuela y todo lo que dice expresa este posicionamiento concreto. A partir de lo que hace y dice, podemos darnos cuenta de sus creencias, de sus capacidades, de sus habilidades, y ahí habría también mucho que trabajar. En función de que los sujetos construyen su historia a partir de sus condiciones concretas de existencia, la autonomía profesional de los maestros es una construcción social con base en el conjunto de saberes y experiencias docentes estrechamente relacionadas con las condiciones formativas, históricas, sociales, culturales, lingüísticas y ambientales donde realizan su enseñanza. Es decir, la autonomía profesional de los maestros es una construcción social que se deriva de sus conocimientos y experiencias, los cuales están fuertemente arraigados en las condiciones particulares del entorno educativo en el que trabajan, pero también de los factores históricos, culturales y sociales. Cuando recibimos a docentes en la zona escolar que están ingresando a nuestra zona escolar, por la manera en que se expresan, la manera en que desarrollan su práctica docente, vamos haciendo estas conjeturas en relación a, por ejemplo, la formación inicial que tuvieron como maestros, si no tuvieron una formación de maestros, de todo eso, todo el desempeño del docente nos habla de esa historia, de esa cultura, de esa formación que tiene. Y también esa autonomía profesional se ve impregnada, se ve influenciada con todos estos elementos. ¿Qué relación tiene para usted el párrafo anterior con la posibilidad que abre la autonomía profesional del maestro y la maestra? 1.
Definir y resignificar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con las realidades social, territorial, cultural y educativa propias y las de las estudiantes. Articular los contenidos de los programas de estudio y ayudar al estudiantado a expresarlos problemáticamente con relación a un hecho de su vida diaria, un problema o una situación que para ellos sea significativa, y esto es muy importante. Tiene que impactar en la vida del estudiantado. Volvemos a leer, articular los contenidos de los programas de estudio y ayudar al estudiantado a expresarlos problemáticamente con relación a un hecho de su vida diaria, un problema o una situación para ellos significativa. O sea, es un hecho de la vida del estudiante que lo vamos a ver a través de estos contenidos de programas de estudio y también a través de los ejes articuladores. 3. Decidir los saberes y experiencias que le resulten significativos en procesos de enseñanza y aprendizaje concretos. Y esta decisión tiene que estar basada en la observación y escucha de lo que nuestros alumnos hacen y dicen durante las actividades. Ejercer su libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y saberes que enseña a sus estudiantes. Decidir los asuntos pedagógicos, administrativos y políticos del trabajo colegiado y definir sus formas de interacción con la escuela y la comunidad. Transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación. La experiencia pedagógica cotidiana de maestras y maestros tiende a vivirse de manera solitaria y muchas veces de forma aislada. A esto contribuye el hecho de que el Estado no confluye con los ciudadanos en sus decisiones y por tanto el sistema educativo con sus docentes. La tendencia ha sido que el Estado se defina como una instancia técnico-administrativa o técnico-burocrático cuya legitimación proviene de la eficacia de su funcionamiento. O sea, con que funcione es suficiente, con eso se valida. El asunto es qué resultados estamos teniendo, cómo favorece o cómo entorpece el sistema educativo em, los aprendizajes de nuestros alumnos. Ya desde que tardan tantos días en mandar un maestro a un grupo que no tiene, ahí ya estas tareas administrativas van entorpeciendo el trabajo educativo que hacen las escuelas. Y también, por poner un ejemplo muy a la mano, porque esto sucede de manera muy frecuente. Tenemos, por un lado, una lógica burocrática que garantiza la racionalidad mediante el apego a normas y procedimientos de tipo jurídico, y el conocimiento técnico queda subordinado a la autoridad jerárquica. Y también tenemos la lógica tecnocrática, que busca la racionalidad por medio de la eficiencia del sistema, la lógica burocrática que se subordina a la racionalidad científica y tecnológica. El trabajo docente y el desarrollo del currículo ha dependido del predominio de una u otra lógica o de ambas a la vez. ¿Les parece familiar esta idea? Yo creo que aquí todos tenemos experiencias en este sentido. El programa de estudios es efectivo si se aplica como está establecido y si desde el Consejo Técnico Escolar se decide la forma de abordar el programa. Y si se considera también a la comunidad para definir los problemas que pueden abordarse desde los contenidos del programa. El aprendizaje es efectivo si las y los estudiantes obtienen buena puntuación en las pruebas estandarizadas que tienen legitimidad técnica y científica. De acuerdo con Philippe Merieux, la educación debe fijarse como objetivo que los sujetos puedan al mismo tiempo pensar por sí mismos para resistir todas las formas de influencia y control y asociarse entre sí para el bien común. Es el papel de la autoridad educativa crear las condiciones para ello, y a su vez corresponde a los docentes, las y los estudiantes y familias hacer que las cosas sucedan. Aquí ya nos está hablando de este papel que juega la autoridad educativa.
La viabilidad del trabajo docente, la transformación curricular y el aprendizaje significativo de los estudiantes implica para la autoridad educativa un cambio de paradigma en la organización del sistema educativo en donde predomine lo académico sobre lo administrativo, que predomine lo académico. La construcción de políticas, leyes, planes y programas de estudio y libros de texto con la participación de las y los docentes, las comunidades y las familias. Sustituir los mecanismos verticales y jerárquicos de decisión por otros que privilegien la horizontalidad, el diálogo y la deliberación en la toma de decisiones en todo el sistema educativo. Esto es en relación a las autoridades educativas. Para supervisores, supervisoras, directoras y directores, hacia la estructura de la SEP, un trabajo de mediación donde se reconozcan y privilegien las condiciones de las comunidades escolares. Hacia las maestras y los maestros, acompañamiento de sus saberes y experiencias, reconociéndolos como profesionales de la educación con autonomía para decidir sobre sus prácticas educativas. Hacia sí mismos, favoreciendo el diálogo con otros actores y fortaleciendo su trabajo con acciones formativas profesionalizantes. Para los consejos técnicos escolares, eliminar la estructura burocrático-administrativa en donde los objetivos, las acciones, los tiempos y los productos que se solicitan a las y los docentes se establecen de principio a fin. Entonces, se trata aquí de eliminar. Asumir que maestras y maestros son responsables de los contenidos y formas de trabajo de los consejos técnicos escolares de acuerdo con las condiciones de cada escuela. Establecer estrategias de seguimiento y acompañamiento entre directivos y docentes de lo acordado en el consejo técnico escolar para vincular un consejo y otro. Analizar y deliberar sobre los aspectos que consideren fundamentales respecto al plan y programas de estudio, los libros de texto y las necesidades de formación docente. Definir de manera colegiada las estrategias de vinculación de la escuela con la comunidad. Diseñar estrategias de articulación de los contenidos de los campos formativos para fortalecer el trabajo interdisciplinario y discutir los asuntos de la vida escolar. La diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. Finalmente, transformar el trabajo docente, desarrollar un cambio curricular y modificar las formas de gestión de la autoridad educativa, de supervisores y directores, así como el funcionamiento de los consejos técnicos escolares, implica que todo esfuerzo está dirigido al reconocimiento de los sujetos de la educación, de sus derechos y su diversidad. En su escuela, ¿qué tipos de familia acuden? ¿Qué implica para su actividad docente? Y aquí tenemos algunos tipos de familias que puede ser que tengamos algunas en nuestras escuelas o puede ser que no. Hay familias monoparentales, adoptivas, extensas, temporales y reconstruidas, homoparentales, tradicionales. Si la educación es un bien público de interés general, ¿qué retos plantea para usted la inclusión de todos los sujetos en un sistema de gestión burocrático tecnocrático? Y aquí nos señala pueblos indígenas afromexicanos con 68 lenguas indígenas, más de 7.3 millones de personas, con 364 variantes lingüísticas. También tenemos identidades de la diversidad sexogenérica presentes en las escuelas, homosexuales, queer, heterosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, intersexuales, bisexuales. Igualdad de género en la educación básica que visibiliza los intereses, necesidades y prioridades de las niñas, considerando condiciones de clase social, territorio, etnia, salud y cultura.
A partir de los últimos tres esquemas, podría formular una breve reflexión sobre cómo considera que pueden transformarse los espacios y las formas de decisión colegiadas para hacer de su escuela un espacio de construcción de conocimientos y saberes que contribuya a la formación de una ciudadanía verdaderamente democrática. Y entonces aquí ya nos están pidiendo formular esta breve reflexión para propiciar que las escuelas sean un espacio de construcción de conocimientos y saberes que contribuya a la formación de una ciudadanía democrática.